Páncreas, metabolismo de los carbohidratos, eso nosotros lo hablamos en bioquímica de manera extensiva y la razón de eso precisamente fue para esto, para cuando lleguemos aquí que podamos enfocarnos en los aspectos patológicos más que en lo concerniente a los aspectos básicos del metabolismo mismo de los carbohidratos, sino ya enfocarnos, como le dije, en los aspectos patológicos. Eh, mm, mm, mm. Miren, hay algo interesante respecto con diabetes. Vamos primero a abordarlo de manera general y luego le voy a hacer algunas observaciones interesantes de las presentaciones salvajes que suele tener diabetes en el STEP 1 sobre todo. Ya nosotros sabemos que diabetes es sencillamente una patología endocrina donde hay o ausencia absoluta o relativa de insulina. No hay. Fíjense que dije ausencia absoluta o relativa de insulina. Ya nosotros sabemos que insulina es la hormona que se encarga de principalmente estimular las vías que están relacionadas a el metabolismo de los carbohidratos, promueve la utilización de carbohidratos. Eso fue lo que nosotros vimos. ¿Qué sucede? Todo el mundo sabe que diabetes, el harma principal es hiperglicemia. Entonces, si tenemos ausencia de la hormona insulina que se encarga de que el tejido principalmente adiposo y el tejido muscular utilicen esos carbohidratos, no se encuentra presente, pues naturalmente vamos a desarrollar hiperglicemia o se va a mantener o muy elevado por periodos anormales de tiempo, por mucho tiempo. ¿Qué sucede? Si bien es cierto la insulina, ya si nosotros habíamos dicho que a través de los GLUT4 es que promueve la absorción de glucosa en estos tejidos, recordemos que también la insulina en la gran mayoría de tejidos también estimula a las vías metabólicas que promueven la utilización de glucosa, como glucólisis, glucogenogénesis, formación de glucógeno y la utilización de glucosa. Así que aún en los tejidos insulino independientes, el papel de la insulina dentro del punto de vista metabólico es importante. Así que nuevamente no tenerla me va a imparear, no me va a permitir la captación por estos tejidos, principalmente el tejido muscular, que es un bulk importante de utilización de carbohidratos. Y nuevamente en todos los otros tejidos, principalmente el tejido hepático, va a disminuir la utilización de glucosa, dando igual hiperglicemia. Es el hallmark principal de diabetes. Entonces, cuando nosotros tenemos a una persona con hiperglicemia, eso ya es un hallazgo numérico puntual. Tras una glicemia aparece elevada. Fuera de eso, nosotros tenemos ciertas características, ciertos hallazgos en historia que siempre nos deben hacer sospechar de diabetes. Esas son las fabulosas y famosas P: polidisapuridia palifagia, pérdida de peso. Eso es esencial, porque como ustedes se imaginarán, a ustedes no le van a poner un paciente diabético y le van a enseñar la glicemia, sino que le van a poner un caso súper salvaje donde le van a enmascarar las P's. No le van a decir, mira, tiene polidisapuridia polifagia. No, le van a decir que él está como comiendo mucho últimamente, está haciendo más ejercicio también, ha perdido un poco de peso.
Ha notado que le pica la entrepierna y que ha estado yendo más al baño, un poquito más de lo normal, sobre todo en la noche. Le van a decir que, así como ha estado también haciendo ejercicio últimamente, que también ha estado bebiendo más agua. No le van a decir que tiene sed. Ya yo le dije a las P enmascaradas. Entonces no se pueden sorprender con eso. No se pueden sorprender. O que aparezca con estas manifestaciones generales, una persona joven, como le dije, que tenga sencillamente esas manifestaciones, o que aparezca una complicación, porque vamos a ver ahorita que diabetes mellitus tipo 1 es clásicamente más asociada a personas jóvenes. Y vamos a ver que su complicación, diabetiquitoacidosis, suele aparecer cuando hay periodos de estrés fisiológico. Uno de esos estreses puede ser ejercicio extenuante. Bien, entonces eso es uno de los abordajes generales o de las maneras en las cuales le pueden enmascarar un paciente con diabetes. Otra cosa, es clásica también la presentación de que un muchacho fue a un restaurante, que comió por ahí, que le cayó mal, le dio una gastroenteritis, que vomitó 2 días y que después de eso, que estaba de camino al colegio, que estaba somnoliento, que se cayó, se desmayó y que cuando llegó a la emergencia tenía la glicemia elevada. Es un diabetiquitoacidosis. Él era diabético, no lo sabía porque estaba en el periodo de luna de miel que vamos a hablar ahorita. Todavía no había desarrollado per se las características, había compensación pancreática todavía, pero vino un estresor externo, una gastroenteritis de algo que se comió por ahí y desarrolló la complicación. Ese es el segundo caso. El tercer caso clásico, eso lo vamos a entender un poquito mejor cuando entremos a ácido base, es un paciente que llega con, sobre todo joven, con un anion, con lo que llaman anion gap metabolic acidosis. Cada vez que ustedes vean eso en una persona joven, tiene que pensar en diabetic ketoacidosis. No se preocupen que cuando lleguemos ahí vamos a hablar de eso, de las ACMA. Pero es algo esencial, importante en diabetes, por eso se la menciono desde ahora. Entonces, las diabetes ya nosotros sabemos que se dividen en 2 grupos, está tipo 1, tipo 2, hay más tipos, pero para su bienestar emocional, estas son las 2 más importantes. También está diabetes gestacional, que la vamos a ver en OB más adelante. Uno ya ustedes saben que es ausencia de insulina. Regularmente hay un proceso autoinmune antes los islotes de los islotes pancreáticos del páncreas, las células beta específicamente. Entonces, perdemos célula beta, no hay insulina, diabetes tipo 1. Tipo 2 ya es un proceso progresivo donde se desarrolla una ausencia relativa, donde no es que no hay insulina, el páncreas está bien, la insulina está bien, regularmente es funcional, es que se desarrolla resistencia a insulina. Y como este proceso de resistencia regularmente toma tiempo, suele presentarse en personas ya adultas, a diferencia de en el 1 donde suele presentarse en personas jóvenes. Oigan bien, esas son generalidades, pero no se sorprendan que les salga un niño con diabetes mellitus tipo 2. Me salió. Que una cosa sea más común en un grupo no quiere decir que es imposible que salga en otra. Es sencillamente menos likely, pero totalmente posible. Entonces, ¿estamos claros? Hasta ahora con esto. Sí. Hasta ahora mismo no nos vamos a enfocar mucho en
complicaciones crónicas en diagnóstico. Vamos a primero ver en qué consiste cada patología. Miren, tanto diabetes mellitus tipo 1 como diabetes mellitus tipo 2, como mencioné anteriormente, ya tenemos un background de la fisiopatología. Y tenemos ya una especie de idea de cómo puede presentarse, en el caso de la 1 fue la que desglosé, y regularmente los aspectos epidemiológicos referentes a edad. Diabetes mellitus 2, como mencioné anteriormente, es más relacionado a una ausencia relativa de insulina. Pero hay resistencia. La resistencia principalmente está asociada a obesidad, a ingesta crónica de comidas ricas en carbohidratos, a dislipidemia, ¿qué sucede? Hay algo con lo que tienen que tener cuidadito acá. Y es lo siguiente. Como vemos acá, tenemos características que nos permiten de manera general diferenciar a una de otra. Las que le mencioné son realmente las más importantes. Las otras sencillamente se caen de la mata. La gran mayoría. Ahora, que sí es importante que tengan muy en cuenta, aparte de lo que le mencioné, las consideraciones sobre todo histológicas. Mencionamos que diabetes mellitus tipo 1 es un proceso autoinmune. Por ende, si usted toma una muestra donde en un tejido que está siendo afectado por el sistema inmune, eso es lo que usted va a encontrar. Infiltrado leucocitario. En el caso de diabetes mellitus tipo 2, ya nosotros sabemos el efecto que tienen las resistencias a hormonas en el órgano efector. Me explico. Si se desarrolla ¿cuál era el estímulo principal para la secreción de insulina, Rafael? Glucosa. Glucosa. Entonces, si nosotros tenemos una hiperglicemia constante, ¿qué efecto va a tener eso en el páncreas, Sofi? Se va a liberar mucha glucosa. Mucha insulina, perdón. Insulina. Y eventualmente eso va a llevar a adaptación celular. Naturalmente. Pero ¿qué es importante sobre ese proceso de secreción continua? Cuando nosotros vimos amiloidosis, vimos que hay algunos tejidos que de manera natural producen conjunto con sus secreciones amiloide. Una de esas células eran las células beta. Entonces, si nosotros tenemos un problema de una hiperglicemia crónica y tenemos esas isletas en diabetes mellitus tipo 2 constantemente secretando insulina, también constantemente están secretando péptido C y también polipéptido amiloide. Por ende, eso es un aspecto importante en la histología, que usualmente lo menciono a hincapié porque usualmente son cosas como que dejan por ahí, como que eso no importa. Y sí es importante. Ya todo lo otro que nosotros vemos acá, para mí son cosas que se caen de la manta. Si tienen alguna duda me dicen. Miren, este concepto nosotros lo vimos en genética poligénica. Nosotros vamos a ver una serie de patologías que tienen patrón hereditario, que tienen muchas veces un patrón hereditario poligénico. Poligénico significa que hay varios genes y varios factores, a lo que clásicamente le dicen de que una patología que tiene factores ambientales y factores genéticos. Diabetes está dentro de ese grupo. Hay muchas patologías que solamente se van a desarrollar cuando diversos factores, como dicen, se alinean diferentes factores, se alinean diferentes planetas para que se presenten.
Desde ahora le puedo mencionar diabetes 1 importante, pérdida de cabello, o sea, baldism, esquizofrenia, aunque tiene un componente genético, tienden a tener la característica de compartir el rasgo poligénico. Eso significa que usted herede el componente genético es importante, predispone, pero no es determinante. Cuando nosotros entremos a Public Health, vamos a hablar un poquito de a qué se refiere. Ustedes ven que aquí le dice los... Miren, para que tengan una idea. Cuando se hacen correlaciones genéticas, hay un tipo de estudio muy interesante. A mí siempre me ha causado curiosidad como cómo es que captan eso. Como que si una madre tiene twins, como si es que ahí mismo lo captan y le dicen, mira, ¿usted quiere participar en este estudio? O algo así. Pero hay una serie de estudios que son muy interesantes que lo hacen es solamente con twins. Lo hacen con gemelos y mellizos. Y lo que hacen es que ellos determinan un grupo de gemelos y mellizos y ven a través del tiempo cuál es el poder de los factores genéticos más los factores ambientales sobre el desarrollo de una patología. Por ejemplo, vamos a imaginarnos que tú tienes dos niños que son monocigóticos, o sea, son twins perfectos, genéticamente idénticos. Si tú al nacer los separas a los dos y este se va con una familia y este se va con otra familia, imagínense que con el tiempo ambos desarrollan esquizofrenia. Un ejemplo, tú dices, oh, entonces el factor genético para la esquizofrenia es bastante importante y dominante, porque tenemos dos personas que comparten la mayor parte, bueno, como dije, twins idénticos, que comparten el componente genético y desarrollándose en dos ambientes totalmente diferentes, desarrollaron la misma patología en la mayoría de los casos. Ahora, imagínense lo contrario. Twins perfectos se separan, diferentes familias y solamente uno lo desarrolla. Y eso usted lo ve en la mayoría de los casos. Entonces usted ahí te puede decir, ok, la esquizofrenia tiene un componente genético importante, pero los factores ambientales son igual de importantes. Estos son diferentes estudios. Nuevamente también tú puedes tener, eso fue en el caso de twins idénticos. Tú puedes tener entonces twins genéticamente no idénticos y hacer el mismo tipo de estudio. Y eso te permite a ti identificar de manera veraz, como dije, el poder de cada uno de los factores. Entonces, eso nosotros lo vamos a hablar un poquito más en profundidad en Public Health, pero esto es lo que nos permite a nosotros apreciar aquí que, si bien es cierto, los dos tipos de diabetes tienen un componente genético, es más predominante en el tipo 2. ¿Se entiende? ¿Alguna duda sobre eso? No. No, quedó claro. Bien. Los marcadores son importantes, por si acaso. En caso de diabetes tipo 1, muy importantes. Lo otro sería importante. Usted sospecha, ya hablamos de los diferentes escenarios. Usted sospecha de que una persona tiene diabetes. Cuando usted sospecha, lo que sigue es confirmar. Estas son las diferentes maneras en las cuales usted puede establecer el diagnóstico. Tienen que saber estos criterios
Porque como ustedes saben, se lo van a enmascarar en las preguntas y usted va a tener que saber si que en qué grupo cabe esa persona. Si ya es diabético o prediabético. Y eso es importante porque dependiendo del estadio en el que le llegue el paciente, eso va a determinar el manejo que va a tener. Y si bien es cierto, como hemos hablado en el step 1, no, el enfoque core no es ese, naturalmente se lo pueden preguntar. Es importante que usted desde ahora tenga por lo menos el conocimiento general de cómo confirmarlo y de cómo hacer lecturas generales. Tienen que aprenderse estos valores. Entonces, cuando usted tiene sintomatología y tiene algunos de estos hallazgos, usted confirma diabetes. Por si acaso, cada vez que usted tiene un paciente con diabetes, a menos que esté ya muy avanzada, por lo general lo inicial que usted va a probar va a ser weight loss, ejercicio y dieta. Por si acaso, regularmente por ahí es que se comienza, a excepción de la diabetes mellitus tipo 1, que como ya ustedes saben, como no hay insulina, el tratamiento es insulina. Pero por si acaso, ya si eso no funciona, ahí entonces usted sí comienza a considerar el caso de diabetes mellitus tipo 2, metformina, posteriormente insulina. Pero eso es importante. De aquí nada que agregar. Sencillamente para adelante. Vamos a hablar un momentito un poquito de por qué se presentan algunas de estas características, que eso es lo que ustedes ven acá. Lo otro que me interesa que sepan es lo siguiente, miren. Las complicaciones de diabetes se dividen en son tres clústeres. Por si acaso le llegan a preguntar, ¿cuál es? Por ejemplo, hay una pregunta clásica en el step 1 que es, te traen un paciente, te dicen, literalmente te dicen, mire, este tigre tiene diabetes mellitus tipo 1. Y te preguntan, a partir de ahora, o sea, encontraron a este paciente con diabetes mellitus tipo 1, lo diagnosticaron, comenzó su tratamiento. A partir de este momento, ¿cuál de las siguientes opciones concierne a la complicación más frecuente que este paciente va a tener? Te van a poner A, diabetic ketoacidosis, te van a poner B, hyperglycemic state, C, hipoglicemia, D, sepsis, E, úlceras plantares. ¿Qué ustedes opinan de eso? Repite la pregunta, por favor. Oh, La más frecuente o la más letal. más frecuente. O sea, fíjense, voy a repetir, espérense para que todo el mundo estemos en el mismo sitio. Usted tiene un paciente que llegó, lo diagnosticaron con diabetes mellitus tipo 1 y comenzaron a darle tratamiento. Y luego le preguntan, oigan bien, ¿cuál de las siguientes sería la complicación más frecuente en este paciente now on? Diabetic ketoacidosis. Diabetic ketoacidosis, ok. Mala. Hipoglicemia. Ajá, hipoglicemia. Porque esa es la más letal. ¿Puedo decir por qué? La más letal puede ser hipoglicemia. La gente se muere más rápido de una hipoglicemia que un diabetic ketoacidosis en tal caso. La complicación más frecuente de un diabético que está recibiendo insulina es hipoglicemia. Sí. ¿Por qué? Porque es difícil manejarla, sobre todo en una persona joven, que está en el aire, que se le olvidan las cosas, que se pone a correr y no se acuerda de que si comió, si no comió, de si se puso insulina o no. Vamos a ver más adelante que cuando usted utiliza insulina, si usted comienza a hacer ejercicio, tiene que disminuir me parece que por cada 30 minutos de ejercicio, una unidad menos de insulina, o tiene que consumir más carbohidratos. Naturalmente, está haciendo ejercicio.
Para que no caiga en ese gancho. La complicación más frecuente de diabetes mellitus tipo 1, hipoglicemia. Bien. Pero siempre y cuando esté sometido a tratamiento, que tú dices. Y si no, Naturalmente, porque si no tiene insulina es imposible que le dé hipoglicemia técnicamente. Pero me refiero a que si no sería entonces la cetoacidosis. Si no está bajo tratamiento. Ok. Y nuevamente vamos a ver en un momento que diabetes ketoacidosis no sale tampoco de la nada, sino que tiene que haber un estímulo estresor, como mencioné anteriormente. Siempre hay algo atrás de diabetes ketoacidosis. Eso no di que tú te levantas un día y ya. Siempre hay algo detrás. A diferencia del hyperglycemic state, donde ya ese sí literal se puede presentar de la nada. Para que no caiga en ese gancho. Rafael, ¿tú querías decir algo? Sí, con relación a eso mismo, que la ketoacidosis en diabetes tipo 1 se da mayor que en un paciente de diabetes tipo 2, pero en los pacientes con diabetes tipo 2 se le complica más, porque en diabetes tipo 1 los pacientes suelen ser jóvenes y tienen los órganos como más resistentes. Por eso es que ellos pueden aguantar mayor cantidad de cuerpos cetónicos que los pacientes con diabetes tipo 2. Y por eso es que la mortalidad en ketoacidosis es mayor en diabetes tipo 2. Ok. Bueno, sí, en general, otra cosa. Estamos hablando y diciendo que diabetes mellitus tipo 1, lo más frecuente es diabetes ketoacidosis. Y para diabetes mellitus tipo 2, hyperosmolar hyperglycemic state, que es lo más común. Ahora, como le dije, eso no quiere decir que uno no puede presentar el otro. Nada que ver. Entonces, miren, diabetes ketoacidosis, como mencioné, más frecuente en diabetes mellitus tipo 1. ¿Qué ustedes tienen que saber de aquí? Fíjense, vamos a centrarnos en el aspecto, vamos a organizarnos desde el punto de vista metabólico. Usted tiene una persona, ¿verdad? En el caso de alguien con diabetes mellitus tipo 1, que tiene deficiencia en la secreción de insulina, no tiene insulina. Si no tiene insulina, eso significa que vamos a tener problemas sacando la glucosa del torrente sanguíneo. Por ende, vamos a tener hiperglicemia. Bien. Y aún teniendo mucha glucosa en la sangre, eso significa que la mayoría de los tejidos no van a poder captar glucosa, y las que pueden captarlo porque no utilizan GLUT4, sino, vamos a decir, hígado, que utiliza GLUT2, no van a poder utilizarla de manera adecuada, porque dijimos que todas las vías dependientes del metabolismo de los carbohidratos eran estimuladas por insulina. Entonces, ¿de qué te vale entrar insulina al hígado a través de los GLUT2 si tú no tienes insulina para estimularte las vías dependientes del metabolismo de los carbohidratos? Por eso esa hiperglicemia es constante. Otra cosa, esa hiperglicemia es inherente a la comida. Desde ahora olvídense de esa vaina, de que eso fue porque comió mucho. No, eso no tiene que ver. ¿Por qué? Vamos a explicar. Fíjense, si nosotros tenemos que estos señores, tejido muscular y tejido adiposo, no pueden consumir glucosa, mucha glucosa en sangre. Si estamos hablando de que el hígado, que es el otro gran consumidor de glucosa, no puede absorberlo, o sea, puede entrar esa glucosa, pero no puede utilizarla, no estamos haciendo nada, porque para utilizarla necesitamos insulina. Pues, ¿qué sucede? Tenemos mucha energía, mucha glucosa, pero no podemos utilizarla. Entonces, ¿cuál es el estado metabólico de un paciente con diabetes mellitus tipo 1 no manejada? ¿Quién me dice? Cetónica, Estado Catabólico. Ese paciente está a través del cuerpo cetónico. Fasting, ya, fasting, fasting. sencillo como eso, fasting. Él puede comer todo lo que le dé la gana. Usted puede agarrar y ponerle un suero y meterle ahí toda la destroza del mundo.
Pero el estado metabólico va a ser fasting porque no se puede utilizar esa glucosa, está ahí dando vueltas, todos esos carbohidratos haciendo nada, no se pueden usar. Así que naturalmente los tejidos, como aprendimos en bioquímica, shiftean su estado metabólico ¿a qué? A utilizar los recursos que no requieren insulina. ¿Cuáles serán esos recursos? Proteína, tejido adiposo, grasas. Y ya nosotros vimos que las proteínas nos permiten a nosotros una parte de ellas convertirla a glucosa y otra parte a lípidos. Con lípidos me refiero a cuerpos cetónicos. Y la grasa ya nosotros vimos que inicialmente la mayoría de los tejidos pueden utilizarla como fuente de energía, pero que a medida que progresa el fasting, parte de esas grasas se convierten en cuerpos cetónicos. Pues no importa la cantidad de comida que usted le dé a este señor, si no hay insulina, este va a ser el estado metabólico general, fasting prolongado. Sencillo como eso. Entonces es el estatus metabólico de un paciente con diabetes mellitus tipo 1. Entonces no nos podemos sorprender de que su complicación sea cetoacidosis diabética. Los cuerpos cetónicos tienen un problemita, así como el ácido láctico, que tienen carácter ácido. Y si tú comienzas a acumular cuerpos cetónicos, porque no hay insulina para detener estos procesos, porque no podemos utilizar esta glucosa que está aquí, y ahora mismo todos los tejidos están alimentándose principalmente de grasas y cuerpos cetónicos, pues entonces eventualmente si tú acumulas muchos cuerpos cetónicos que tienen características ácidas, te comienzan a alterar el equilibrio ácido-base, comienzan a disminuirte el pH sanguíneo, y posteriormente con la disminución de pH viene un reguero de problemas. El primer problema es que todas las enzimas que están relacionadas a las vías metabólicas que hemos hablado hasta ahora necesitan el pH fisiológico para funcionar. Eso es lo primero. Todas esas enzimas comienzan a disminuir su función y comienzan a disminuir la velocidad de todos los procesos que permiten establecer la vida como tal. Segundo, ya nosotros vimos que el pH tiene influencia sobre los iones, sobre qué se une y qué no se une, sobre todas las proteínas plasmáticas. Tercero, esa misma disminución de pH altera, como mencioné, no solamente las uniones iónicas, sino las estructuras proteicas. Y al final todo eso da igual a disregulación. Se pierde el orden necesario para mantener los procesos que permiten la vida como tal. Sencillamente como eso, para no complicarnos mucho. Sencillamente eso. Claro, hay cositas que tenemos que saber, pero para que vayan teniendo una idea. Primero, nosotros mencionamos que los cuerpos cetónicos eran ¿quiénes, Carlin? Eran tres. Dime uno. Se murió. Se murió. Acetoacetato, beta hidroxibutirato, acetoacetato, acetona y beta hidroxibutirato. Bien, ya nosotros mencionamos que estos son los tres cuerpos cetónicos que se amanecen de manera que se están produciendo aquí en este estado patológico. Ya nosotros hemos mencionado que la acetona es un componente lábil y que regularmente por esa misma razón se encuentra de manera gaseosa, y todo lo que es gas se elimina por pulmones. Por eso nosotros vamos a ver que los diabéticos tienden a desarrollar ese olor característico frutal. Fruity odor. A breath.
Di que eso es Exactamente, eso te voy a decir, que realmente yo, ok, aunque todos los libros lo describen como un olor frutal, realmente yo lo he olido y eso no huele así. no, eso es hiede. Igualito que la pseudomona, di que frutal, no vaina Sí. que hiede de verdad. Pero, Ese patólogo tan loco. bueno, manín, la vida es complicada. En fin, entonces hay algunas cosas, o sea, lo que quiero llegar es que hay algunos aspectos patológicos que tienen un fundamento que es importante conocer. Regularmente, como le dije, a ustedes con diabetes lo van a matar así. O le van a hablar de esto, o le van a decir que un muchacho que está bebiendo mucha agua y orinando mucho últimamente, que le dio una infección o que le dio una gastroenteritis y que ahora está inconsciente por ahí. Y que está respirando raro. Y que tiene un olor raro. Un olor frutal en el aliento. Ah, DKA. Bien. Respiración de Kussmaul. Cuando entremos a pulmonar vamos a ver varias respiraciones. Vamos a ver Kussmaul, la de Vito, la de Cheyne-Stokes. Son respiraciones patognomónicas características. Una de ellas es Kussmaul, que son respiraciones interesantes porque son rápidas y profundas. Fíjense que este es el segundo Kussmaul que vimos. ¿Cuál fue el primero? ¿Y dónde lo vimos? ¿Y qué era eso? En corazón, el signo de Kussmaul. ¿Y qué era lo que era eso? Taponamiento cardíaco, ¿no? Era o pericarditis. Pero que era ahí el signo de Kussmaul. Que se alteraba la presión yugular. ¿Qué sé qué? Había como una alteración de la presión yugular. Ajá. Y acuérdate que de ahora en adelante tenemos que ser específicos y precisos. ¿Qué pasaba? ¿Disminuía, aumentaba? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué es? Ay, Jehová, qué lío me metí yo. Kussmaul sign decíamos que era un aumento de la presión yugular paradójica en inspiración. Cuando se supone que tiene que disminuir, aumenta. Y sí se ve un taponamiento cardíaco. Pero como le dije, ya de ahora en adelante tenemos que ser precisos, específicos en cada cosa. Bien, ya no es suficiente de saber, eso está allí. Ahora hay que saber puntualizar. Porque como yo le dije, cuando comenzamos a ver cosas parecidas, tenemos que inmediatamente comenzar a diferenciar para no confundirnos. Porque lo peor que a usted le puede pasar es que usted se sepa una pregunta y ustedes vean después, por ejemplo, de que dos Kussmaul, B, Kussmaul, B, Kussmaul, y tú ven acá, ¿y dónde es? Parece una tontería, pero cuando tú estás sentado harto de la vida, esas son las cosas que tienden a embromarte, esos detallitos. Eso es cierto. Y eso hay que hacerlo con todo. Deshidratación, pues ya ustedes saben. Una de las características que hablamos de las P de diabetes era poliuria. Poliuria, ustedes saben que es sencillo para resumir. El exceso, el sistema renal, la mayoría de las sustancias que son provechosas que se filtran las reabsorben. Eso lo vamos a ver en renal. Tranquilos. ¿Qué sucede? Hay algo llamado, bueno, todos los sistemas son saturables. Si usted está eliminando por orina más glucosa de la que usted puede reabsorber, eventualmente va a comenzar a aparecer glucosa en orina, que no es normal. Y ya ustedes saben que todas las sustancias polares, cuando se eliminan por cualquier sistema, en este caso orina, arrastran agua. Y si usted está arrastrando agua, la glucosa está funcionando como un diurético. Y naturalmente, eso lo va a llevar a usted a deshidratación. También nos ayuda a explicar la poliuria y la polidipsia. Si usted está eliminando, si esa hiperglicemia está funcionando como una especie de diurético osmótico, usted se va a deshidratar. Si está deshidratado, va a desarrollar C. Sencillo. Sencillito.
Ya lo otro es general. Esto de abdominal pain, eso es sencillamente de que los cuerpos cetónicos, cuando están muy concentrados, pueden irritar a los nervios esplácnicos. Pero ya eso es. Ya no lo encuentro tan útil. Oigan bien, cada vez que ustedes tengan un paciente con diabetes y cualquier complicación, siempre el potasio va a estar alto en sangre, pero eso es, oigan bien, una hiperpotasemia relativa o, como mejor la llaman, una hiperpotasemia falsa. Fíjense, vamos a decir mágicamente lo siguiente. Imagínense que esto es una persona totalmente normal. Vamos a imaginarnos que esa persona en su cuerpo completo tiene 10 de potasio. Vamos a imaginarnos que 7 de esos 10 están dentro de todas las células. Está distribuido en todas las células. Y el 3 restante vamos a decir que está en los vasos sanguíneos. Usted dice, ok, 3 es lo normal en sangre. Vamos a ver que los pacientes con diabetes, por distintos mecanismos, sucede lo siguiente. La mayoría del potasio intracelular sale a la sangre. Por ende, vamos a decir que un paciente diabético con una complicación, cualquiera de las dos, en vez de tener 7 dentro de las células, vamos a decir que va a tener 3. Significa que ahora aquí en sangre vamos a tener 7 de potasio, porque si no está aquí, está aquí. Ahora ya nosotros sabemos que lo normal es 3. Si ahora se elevó a 7, ¿qué se va a hacer con ese excedente de potasio? Se va a comenzar a eliminar en el sistema renal. ¿Quién va a eliminar? ¿Quién se va a encargar de hacer eso? Natalie. El riñón, sí, pero ¿quién? ¿Quién se encarga de promover eso? ¿Quién se encarga, Rosana? ¿Tú estás diciendo de la parte del glomérulo? La hormona. Oh. Regulación. ¿Quién se encarga, Rafael? Aldosterona. Aldosterona. Recuerden que cuando nosotros hablamos de corteza adrenal, nosotros lo dividimos en GFR. Glomerulosa, fasciculata, reticular. Aldosterona. Y nosotros entonces dijimos que aquí era cortisol, aldosterona, hormonas sexuales. Entonces, nosotros dijimos que cortisol y hormonas sexuales eran dependientes de ACTH, pero que aldosterona no se regía por ACTH, sino por el sistema renina-angiotensina y por los niveles de potasio. Entonces, si tú tienes una hiperpotasemia en sangre, la aldosterona te va a sacar ese potasio excedente. Entonces comienza la aldosterona a sacar ese potasio. Vamos a decir que ahora en vez de 7 en sangre, lo que hay es 5. Si tú mides en sangre los niveles de potasio de esa persona, ¿cómo van a estar? Alto. Lo normal es 3, pero hay 5. Ahora, en el espacio intracelular hay 3 en vez de 7. Entonces, ¿cuál es el estado de potasio en esa persona real? La cantidad total de potasio está disminuida, pero la cantidad en sangre está aumentada. ¿Entienden eso? Sí. ¿Alguien no entendió? Hello. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Está claro eso? Sí. ¿Por qué eso es importante? Cada vez que usted le dé o le estén hablando de que le van a dar tratamiento a un paciente
Por ejemplo, llega un paciente con diabetes ketoacidosis. El tratamiento es dar insulina y, o sea, principal es hidratar para disminuir la concentración de su cuerpo cetónico y promover que se eliminen, y dar insulina para cambiar ese estado metabólico, que se bloquee la utilización de proteínas y grasas, que se dejen de producir cuerpo cetónico y que comience a utilizarse toda la glucosa que está ahí. Ya es el tratamiento. Ahora hay que tener consideraciones. Una de esas consideraciones importantes es el potasio. Si usted tiene una hipopotasemia total, aunque tenga una hiperpotasemia en suero, si usted comienza a dar insulina, uno de los efectos que tiene la insulina es sobre la bomba sodio-potasio ATPasa, que la estimula, significando lo siguiente: cuando usted da insulina, el potasio que está en el suero vuelve a entrar a las células. ¿Cuál es el problema? Que si la cantidad de potasio dentro de la célula está baja y usted da insulina, todo el potasio que está en la sangre se va a meter para la célula. Entonces usted va a causar ¿qué? Ahora, una hipopotasemia secundaria de insulina. Por ende, cada vez que usted le da insulina a alguien con alguna complicación con diabetes, tiene que chequear el potasio. ¿Por qué? Porque el potasio, ya esté muy arriba o muy abajo, es igual a arritmia cardíaca. Una arritmia cardíaca que te mata de verdad. Entonces eso es importante cuando le estén hablando de abordaje en una emergencia. Así como a los diabéticos, así como a los alcohólicos, usted tiene que ponerle su etiamina antes de hacer cualquier cosa. Con los diabéticos complicados, tiene que tener cuidado con el potasio sérico, para no causarle una hipopotasemia y terminarlo de matar con gusto. ¿Estamos claros? Yo estuve leyendo también que había que estar monitoreando los niveles de glucosa. Naturalmente, para no meterle en una hipoglicemia. Uh-huh. Porque si el tratamiento es hidratar más insulina, si usted mete mucha insulina y mucha agua, o sea, suero, va a diluir, entonces puede meterle en una hipoglicemia. También hay otra cosa que vamos a ver más adelante, que son los mecanismos de adaptación. Una persona que tiene 500 años de su vida con una glicemia en 500, usted se la baja a 120, que como quiera está por arriba de lo normal, y el tigre fácilmente se muere. Porque ya sus tejidos están adaptados a manejar 500. Usted lo mete a 120 y es como si usted lo hubiese metido una super mega hipoglicemia de un momento a otro. Eso no se puede hacer tampoco. Lo mismo pasa con hipertensión. Una persona que tiene 500 años con una tensión en 300, si usted se lo baja a 200 de un momento a otro, usted lo termina de matar. Sí, son personas, como dije, que tienen ya mucho tiempo con esos trastornos. Eso lo vamos a ver hay algo parecido que se ve en las embarazadas con la ADH. Que ahí lo que se llama un reset point de los puntos de control o de regulación de esos sistemas. Otra cosa, oigan bien, en el Step 1 difícilmente, oigan bien, aunque es un estado de acidosis, oigan bien, difícilmente a ustedes le van a poner, ustedes van a tener que preocuparse de poner bicarbonato. Bicarbonato, esa no es su preocupación en diabetes ketoacidosis. Se lo digo porque uno ve que, diabetes ketoacidosis, acidosis, bicarbonato. Eso no es así. Usted no va... De la única manera que usted mete bicarbonato es si ustedes le dicen que el pH sanguíneo está por debajo de 6.9. Ya. Si no es así, no. Por más bonito que se vea, de que mira, tiene el pH en 7 o tiene el pH 7.1, hay que meter bicarbonato, si no, se va a morir. No, no caigan en ese gancho. ¿Tienen alguna duda de esto? Recuerden tener siempre pendiente el concepto que hablamos de hiperpotasemia relativa. Ese potasio que usted va a ver y que es elevado en sangre, eso no es así. O mejor dicho, la hipopotasemia global está enmascarada por la hiperpotasemia relativa sanguínea. No caigan en ese gancho. Jordano. Dímelo.
Yo también leí como que la hipercalemia se da también por la bomba de potasio hidrogeniones, además de la de bomba sodio-potasio. Repite, porfa. O sea, que yo leí como que también está relacionado la hipercalemia por la bomba de potasio hidrogeniones y también por la bomba sodio-potasio, pero que en el caso de los hidrogeniones se va más como por la acidez, o sea, por la acidosis. Sí, realmente aquí hay más consideraciones. Lo que pasa es que de las dos bombas en diabetes, la más importante está relacionada a bomba sodio-potasio. Ahora, cuando extremos a ácido base, sí, entonces vamos a hablar. Ya ahí esas bombas tienen más. Son más importantes en la fisiopatología. Pero sí, recuerden que realmente, se lo digo desde ahora, todas estas cosas realmente son mucho más complejas, hay muchas más cosas de las que se mencionan. Lo que pasa es que naturalmente, como son tan complejas y hay tantas cosas, eh, debemos enfocarnos en lo que es más importante para cada asunto. Pero sí es importante. Es El importante. electrocardiograma también. ¿Cómo? En el electrocardiograma, que también que nos puede medir tanto hipocalemia como hipercalemia, la onda T. Bueno, sí, naturalmente, si está picuda, si está invertida. También está la onda U, que no es muy mencionada, pero puede servir. La aparición, desaparición de la onda U, que va después de la T. ¿Cómo es que se llamaba? U-Wave, XG. A mí me salió eso, una pregunta. La onda U. La onda U va justamente después de T. Mírenla, ahí sale en hipocalemia. O sea, realmente está asociado a ambos. Y después incluso nosotros vamos a ver que esta... Aquí no está. Bueno, hay que ponerla... Se ve grande esa. T-Wave... la T picuda de... bueno, vamos a ver más adelante las T picudas que están relacionadas a hipercalemia. Pero vamos a ver también más adelante. En PR Prolongation también. Si tú supieras que yo personalmente yo nunca me doy cuenta de eso. Yo nada más busco PR cuando no encuentro nada. Digo, déjame ver si un bloqueado de primer grado. Esta se ve un poquito mejor. T picudas. Regularmente T picuda ustedes la van a buscar. Eso lo van a ver. Es lo clásico de hipercalemia. Pero también vamos a ver. Creo que es esto. Ah, sí. Mírenlo aquí. Nosotros vamos a ver que dependiendo del nivel de hipercalemia hay diferentes tipos de manifestaciones. Regularmente es cuando tú tienes una hipercalemia de 6, tú comienzas a ver 6, 7, tú comienzas a ver los peak wave y tú comienzas a ver estas estructuras que parecen M, el widening del QRS cuando ya tú tienes una hipercalemia ya más de 8. Por eso la vamos más adelante. Usted no le puede olvidar eso. Cada vez que ustedes vean a un paciente con un DKA y le sale de una lesión nasal, cirugía. ya ustedes saben, eso es anfotericina y cirugía, mucormicosis. Cada vez que ustedes, o un paciente que ha tenido varios episodios de DKA y sale de que con lo que sea raro que tenga que ver. Una rinitis comienza. Sí, Un picón. comienza como una rinitis alérgica, después de que se ulcera y no se quita, y cuando le hacen la inspección de una laringoscopía flexible, ven de que ¿cómo es que definen esto? Ven un punto necrótico y ya usted sabe que eso es una emergencia. Eso es mucormicosis. Naturalmente ya hablamos de las arritmias. Yo nunca he entendido eso y probablemente nunca lo entiendan, pero es importante eso, el cerebral edema, porque a veces le ponen el DKA
le ponen un reguero de complicaciones y dentro de esas complicaciones no está ninguna de las otras, solamente cerebral edema, entonces no pueden descuidar con eso. Ese no es por el estado hiperosmolar que ocurre mucho. Lo que pasa es que si tú tienes un estado, primero, aquí lo que tú tienes es un estado así mismo, ¿verdad? Hiperosmolar. Pero se supone que si tú tienes un estado hiperosmolar en suero, tú estás, por ejemplo, si tú tienes aquí, vamos a decir, cerebro, ¿verdad? Y tú tienes aquí sangre que está hiperosmolar. Lo más normal es que eso arrastre sangre, mejor dicho, agua del cerebro aquí para igualar la osmolaridad. Lo que aquí te está diciendo es que aquí se desarrolla edema, como si fuera lo contrario. Edema. ¿No será cuando se aplica la insulina que puede ocurrir? Lo que pasa es que ¿Qué se pasa? Lo que pasa es que yo nunca, cuando me han aparecido esos casos, es que llegan así. No tiene que ver con el tratamiento. Por eso le digo, ni idea. No me he preocupado por buscarlo, probablemente no lo haga. Lo importante en este caso es sabérselo. Como le dije, si hay cositas como lo de Kussmaul y lo del frutiodo, donde sí hay que tener eso, porque regularmente lo preguntan, pero esto yo nunca vi una explicación, no me preocupé por buscarla, ¿verdad? Entonces eso es referente al 1, ¿verdad? En el 2, el nombre lo dice. Anteriormente le llamaban, si no más recuerdo, como coma diabético, coma hiperosmolar. Ahora está dividido en 2 fases, que es el hyperosmolar state, que puede progresar al coma diabético. Ya ahora están divididos en fases. Cada vez que usted tenga un paciente diabético, sea joven, sea lo que sea, y usted vea eso de que una osmolaridad exageradamente exagerada y una hiperglicemia exageradamente exagerada, y tenga el paciente de que con alteraciones de la conciencia, no necesariamente coma, piense en su hyperosmolar hyperglycemic state, sencillo como eso. Aquí regularmente usted tiene un aumento ligero de la osmolaridad, tiene una hiperglicemia moderada, 300 y pico, pero ustedes nunca van a ver una cosa exagerada como es aquí en hyperglycemic stage. A veces se lo ponen 800, 1000, o sea, le ponen como oye, mírame. Y naturalmente, como aquí en el cuerpo cetónico, ya sí no vamos a tener alteraciones ácido-base, pero como mencioné anteriormente, sí vamos a tener el efecto de la hipopotasemia global con la presentación de hiperpotasemia relativa sérica. Sencillo como eso. Fuera de eso, el tratamiento igual. Y lo mismo, cuando se da tratamiento aquí, deben tener el cuidadito con potasio. No se pueden descuidar con el potasio, que generalmente por ahí que lo agarran. ¿Tienen alguna duda? Pregunta. No. Yo. ¿Estamos claros entonces? Como dice Sorangi, estudiar, no hay más de otra. Bien. Por si acaso, como le dije, aunque aquí no está representado, vuelvo y repito por última vez, regularmente tú tienes un paciente que muchas veces jóvenes, que ni sabe todavía que tiene diabetes, viene algún estresor, el estresor puede ser un trauma importante, que estaba en una bicicleta y lo chocaron y después de eso vino lo otro, o que como ya le dije, que estaba en un restaurante y que comió algo que le cayó mal y tenía 2 días vomitando y después de ahí se le presentó. Él vomitó el primer día por la gastroenteritis y de ahí en adelante siguió vomitando y empeorándose, pero ya eso no es por la gastroenteritis, sino porque entró en DKA, por si acaso. Yolanda, una pregunta. Solamente puede ser que tú lo sepas, puede ser que no, pero yo he tenido siempre esa curiosidad. ¿Por qué el estrés se relaciona o las emociones se relacionan con los niveles de glicemia? ¿A qué se debe eso? Misterios de la vida. Lo único que yo sí sé es que no me sé el mecanismo, pero sí sé que Creo que me acuerdo de ese mecanismo, sí. No, dale para allá, si tú sabes, yo ni puta idea. Yo lo único que yo realmente he visto de ahí es eso, que hay un link entre... el hormone sensitive lipase, tú vas a tener una activación a nivel genética del hormone sensitive lipase con las hormonas del estrés, como la glucagón,
vas a tener el hormone sensitive lipase, tú con eso vas a activar a través de los fatty acids, a nivel del fat tissue, tú vas a comenzar el proceso de como de metabolismo, lo vas como, ¿cómo se llama? De los lípidos, del breakdown of lipids. Yo creo que, yo no sé si entendí mal, pero yo creo que ella se refiere a los mecanismos neuroendocrinos que llevan a que si tú te sientes bien, mal, si tú estás quillado o lo que sea, que eso te lleve a alguna alteración endocrina. Me explico. Si hay relaciones, por ejemplo, más adelante cuando entremos a psiquiatría vamos a ver que depresión se asocia a niveles elevados de cortisol. Cortisol, ya ustedes saben, hormona de estrés. Yo nuevamente, como te dije, sé algunas asociaciones, pero de que el mecanismo neurogénico, de que es lo que activa eso aquí en el cerebro, que ni idea. Sí sé que personas que se encuentran en estrés constante también tienen aumento de cortisol y hormonas contrarreguladoras. Sí sé que usualmente personas que se encuentran al contrario relajadas tienden a tener niveles menores. Sí sé, por ejemplo, también personas que están en constante estrés pueden en pocos periodos de tiempo ganar mucho peso y ni siquiera es porque, o sea, porque hayan ganado más masa grasa o muscular, sino porque comienzan a retener más agua y luego de que pase el estrés bajan. O sea, hay muchas cosas que sé que existen, podríamos buscarla, eso es realmente interesante, pero yo estoy casi seguro de que no hay de que posiblemente aparezcan teorías, pero no mecanismos establecidos, por la siguiente razón. Una de las grandes limitaciones que hay con psiquiatría, sobre todo, y con neurología, es que tú no puedes inventar con gente. Tú no puedes abrir una gente o quillarla o estresarla de que a ver qué pasa. Tenemos esa limitación y de hecho vamos a ver cuando entremos a estos sistemas que la gran mayoría de las cosas que se saben en psiquiatría y en neurología ni siquiera son por estudios adrede, sino muchas cosas se han encontrado sin querer, otras han sido desarrolladas de manera correlacional, que se vio el efecto que tenía un asunto sobre otro, o por ejemplo, en el caso de neurología, muchas patologías, traumas. Por ejemplo, hay algo que a mí siempre me ha gustado mucho en neuro, y es la chulería que tiene. Por ejemplo, hay algo que se llama apraxia transcortical. Apraxia transcortical es lo siguiente. Bueno, eso no parece especialmente un cerebro, pero imagínense que... Vamos con un cerebro. Bueno, esto es un cerebro, no vamos a complicar. Ustedes saben que nosotros tenemos hemisferio derecho e izquierdo. Y ustedes saben que los dos hemisferios están conectados aquí por el cuerpo calloso. Hay un tratamiento para seizures que inician como parciales complejos que se generalizan. No se preocupen que vamos a ver eso en neuro. Los seizures son muchos. Hay algunos que comienzan aquí, que tienen un foco epileptogénico en un área específica, que inicialmente solamente dan eso, problemas focales, que después tienden a extenderse, y hay algunos que no solamente se extienden a este lóbulo, sino que incluso al otro, y desarrollan naturalmente ustedes saben, contracciones tónico-clónicas, y cuando eso es resistente a tratamiento, uno de los abordajes que se hace es eliminar el cuerpo calloso quirúrgicamente. El cuerpo calloso nuevamente son una serie de fibras que conectan al cerebro derecho con el cerebro izquierdo. ¿Por qué les menciono esto? Porque cuando comenzaron a hacer esta cirugía, a quitarle el cuerpo calloso a la gente, todo el mundo salía bien, se le quitaban los focos epileptogénicos seguían, pero la persona literalmente estaba curada, podía tener una vida relativamente normal, todo bien, porque ya lo que quedaba si se controlaba con tratamiento y ya se quitó el problema. Pero apareció algo interesante y era lo siguiente: si tú tienes a una, vamos a poner person mystery box, a ver si aparece una imagen que me sirva.
Eh, bueno, vamos. Bueno, no tengo idea de cómo. Bueno, me gusta más esto. Fíjense qué interesante lo que comenzó a suceder. Imagínense esta persona, ella a este tipo o tipa, no sé, parece, no sé qué será, pero vamos a decir que un señor le quitaron su cuerpo calloso y vieron que pasaba algo interesante. Si aquí usted tiene la cara y usted le tapa los ojos, lo blindfoldea. Si usted agarra esta mano y usted aquí le pone, vamos a decir, una figura con un número 4, y usted tú le quitas la mano, le pone algo que tenga un número 4, vamos a decir uno de estos magnetos que se ponen en el refri, tú se lo pones, que él lo toca y siente que es un número 4. Entonces vamos a suponer que a esta mano usted le da un bolígrafo y le dice, escríbeme aquí con la mano derecha el número que yo te puse en la mano izquierda. ¿Tú sabes qué pasaba? Que ellos sabían que aquí tenían el número 4. Ellos te podían decir, oye, tengo el número 4 en la mano izquierda, pero no podían escribir el número en la otra mano aquí. Eso es raro. Porque si tú sabes que tú tienes un 4 aquí y tú puedes decirlo, ¿qué te impide con la otra mano que está totalmente funcional escribirlo acá? Eso se llama apraxia transcortical. Eso es precisamente eso, una incomunicación de los dos hemisferios. En este lado del cuerpo hay una información que no puede ser transmitida a la otra mano porque está del otro lado del cuerpo. Porque el cuerpo calloso lo que se encargaba inicialmente era de eso, de conectar un hemisferio con otro. Entonces, aunque tú puedes decir con la boca y saber, mira, yo tengo un 4 aquí, tú no puedes pasar esa información al otro hemisferio para que la corteza motora te permita escribir un 4 aquí con eso. Es raro, es salvaje, porque tú dices, ven acá, aunque tú no puedas pasar la información por el cerebro, tú puedes decirlo, y si tú puedes decirlo, tú controlas tus manos. Pero en fin, esas son una de las muchas cosas que vamos a ver en neuro. Hay muchísimos otros síndromes. Yo no sé si yo le hablé a ustedes del síndrome de Anton. Yo creo que sí, que yo incluso le mandé un caso, que es una persona que cree que ve pero no ve. Yo no le mandé ese caso a ustedes. No. Bueno, el síndrome de Anton es una persona que tiene un infarto en la corteza visual. Él no sabe que tuvo un infarto, él no sabe que no ve, que está ciego, pero él cree que ve. Eso es cuando tú tienes una lesión de la arteria basilar, que tú tienes una lesión a nivel de la corteza visual primaria de área 17. Como los estímulos nerviosos no estoy seguro. Bueno, podría ser vacilar, porque vacilar te da. Realmente vacilar. Bueno, la cerebral, porque la vacilar te daría un. La vacilar tiene un componente anterior y te va a dar síntomas de Pons y de midbrain. Esto es más de eso mismo, de la comunicante de las posteriores, más cerebral comunicante. Exacto, o sea, la persona recibe todo el estímulo, pero no puede organizarla a nivel de la corteza visual primaria. Lo interesante del síndrome de Anton es que es un paciente que te traen a consulta, es un paciente que dice que ve, las personas, sus allegados se dan cuenta que no ven, y él cree que puede hacer cualquier cosa, y el test básico, clásico de eso es que tú le preguntas al paciente qué hay en la sala, o cuál es el color de mi camisa, y que él te diga, por ejemplo, tu camisa es azul, y tú le digas, no, es verde, y él te diga, no, es azul. Él cree que ve, pero no ve. Sí, yo creo que sí, que tú lo mencionaste. Ahora que tú pones ejemplo, como que sí. Yo creo que yo le llegué a mandar eso. Pero sí. Una pregunta. ¿Él cree que ve porque él está viendo cosas, o sea, independientemente de que no tenga visión, ve alguna imagen en su mente, qué sé yo? Ese es otro misterio de la vida. ¿Cómo? Bueno, realmente él está recibiendo estímulos, porque él está recibiendo los estímulos visuales. Lo que pasa es que no está organizándolo
no está organizando los estímulos que está recibiendo. Lo que pasa Porque es que si tú tienes, yo entiendo lo que tú dices, pero tú tienes el ojo y en el ojo está, el nervio óptico capta algo, si no llega a la corteza visual, no llega a nada, no hay manera de integrarlo. Entonces, eso es, tú recibes el estímulo, pero no ves. Ahora, hay algo fuera de eso que es, que aunque tú estés recibiendo estímulo, se supone que tú tienes que darte cuenta de que tú estás viendo negro. O tú entiendes, pero él cree que ve. Eso se llama, ¿cómo se llama? Eso se llama insight. Hay algunas patologías donde la persona pierde el insight, que tiene algo que no sabe que tiene. O no puede reconocer que tiene una patología. Eso lo vamos a ver mucho en neuro. Síndrome de Gershman, Eminet-Gletzai, aprasia transcortical, este síndrome de Anton. Hay muchísimos. Yo cuando llegamos ya a este punto, yo me limito. Cuando llegamos a este tipo de puntos, esa pregunta, yo me limito a lo siguiente. Hay muchas cosas que no se saben. Por ejemplo, los ciegos tienen sueño y ven en el sueño. ¿Qué ven? ¿Quién sabe? Pero ellos ven, porque ellos tienen su corteza visual regularmente está bien. El problema es con los ojos, nervio óptico o las vías. Entonces, eso quién sabe. E incluso algo tan sencillo como lo siguiente. Por ejemplo, si yo agarro este color, yo sé que es rojo y tú sabes que es rojo, pero ¿qué te asegura a ti que el rojo que yo veo es el rojo que tú ves? O sea, ¿tú entiendes? Ya cuando se entra neuro y cosas así, mira, yo digo que sí ya. Porque hay muchas cosas que sencillamente no se saben a ciencia cierta. Y una de esas cosas, nuevamente, hay mecanismos propuestos, como te dije, probablemente si uno busca aparecen hipótesis, pero nada de esto se sabe con certeza. Sencillamente se sabe que una cosa está relacionada con otra, pero cómo suceden, ni idea. Yo pensaba que era por eso mismo, porque se liberaba cortisol y eso hacía que hubiera un aumento. Sí, pero el punto es qué hay en tu cerebro o dónde está la vía o cómo es que tu cerebro tiene una influencia en la liberación de cortisol. Si el cerebro está arriba y el otro está abajo. Entonces esas cosas no se saben y yo creo que nadie se va a preocupar por estudiarlas ni buscarle la razón porque vamos a suponer que se descubre por qué eso pasa. Ok, ¿qué tú haces con eso? Si ya tú tienes eso descrito y el efecto. Entonces eso es conocimiento que sería muy chulo saberlo, pero es relativamente inútil, a menos que se descubra algo que no se sabía con eso, algo así, pero de base yo dudo que alguien lo haga. Por eso es que yo entiendo también que hay algunas cosas que sencillamente no se estudian, porque es que no te van a cambiar lo que ya se sabe, no te van a agregar, ¿no entiendes? Y todo eso cuesta. Algo que yo sí leí mientras estudiaba el tema es que, por ejemplo, los pacientes con diabetes tipo 1, o sea, como no tienen insulina, obviamente van a tener un aumento del glucagón. Y cuando hay un aumento del glucagón, entonces, yo no me sé el mecanismo, sino que lo leí, la epinefrina aumenta y eso te lleva, el aumento del glucagón y el aumento de la epinefrina, a un aumento de la glucosa y de la lipólisis. Sí, eso realmente eso lo estaba dejando ahora para el final. Ahorita yo le dije que mucha gente piensa de que la hiperglicemia en un diabético es secundario a lo que se comió y no. Lo que pasa es que como no hay insulina, naturalmente si no está insulina, ¿quién está? Glucagón. ¿Y qué es lo que hace glucagón? Gluconeogénesis. La hiperglicemia que tienen los diabéticos está influenciada por la comida, pero la fuente principal es el hígado que está produciendo glucosa de manera constante, porque lo que está, el estado metabólico que está, la información que le está llegando al hígado, el estímulo hormonal es, estamos en fasting, libera ácido graso, libera cuerpo cetónico, libera glucosa. Bien, entonces literal, tú puedes agarrar un diabético y estarvearlo, no darle comida por una semana y la glicemia nunca va a bajar, al contrario, puede seguir subiendo, porque el hígado va a seguir mandando glucosa para afuera, que no se puede usar porque no hay insulina. Bien, ¿entienden? Ajá. Bien. Ya de aquí yo creo que no hay mucha cosa. Bueno, miren, deja hipoglicemia, eso se cae de la mata. ¿Qué yo sí le puedo decir de esto? ¿Qué cuidados tienen que tener? Dividir los síntomas en neurogénico y neuroglucopénico. Eso es lo más importante. Los primeros que aparecen son los neurogénicos, los clásicos. El diabético sabe cuando tiene el azúcar baja, como dicen.
o mejor dicho, cuando no tiene insulina suficiente a veces. Tiene una hiperglicemia, pero como dijimos, como no se está utilizando, tiene síntomas de hipoglicemia. Lo primero que sale son los neurogénicos y posteriormente los neuroglucopénicos. Tienen que aprendérselo a sí mismo, porque se lo van a preguntar. Lo otro, naturalmente, si el problema es, oigan bien, estamos hablando de hipoglicemia, de que se puso mucha insulina, de que se puso la insulina que va pero no comió, de que se le olvidó comer, o de que estaba haciendo ejercicio y no redujo la dosis de insulina. Cualquiera de esos escenarios. Si usted tiene una hipoglicemia, el tratamiento es dar dulce. Naturalmente, algo dulce, ya sube la glicemia. Ahora, ¿qué es importante esto? Cada vez que ustedes le pongan un paciente que está teniendo regularmente periodos hipoglicémicos y le pregunten como qué medida es la que podría mejorar supervivencia en este paciente, o qué recomendación se le daría a este paciente que está teniendo episodios muy frecuentes de hipoglicemia, es glucagón intramuscular. También, si ustedes le presentan de que un caso de que llamaron al 911, que encontraron un diabético tirado en el piso, que le midieron la glicemia y estaba abajo, si le preguntan qué hacer, en ese caso, ya donde está en el piso tirado, o sea que ya tiene síntomas neuroglucogénicos, es glucagón, porque eso es de una vez para arriba. De una vez aumenta la glicemia. A mí me salió un caso así mismo, de que una doña que el esposo se desmayó por una hipoglicemia, o sea, como que ya tiene un botiquín en su casa, que le administraba, y era eso. Eso mismo, de glucagón intramuscular. Porque le van a tirar por ahí. Ahora, fíjense lo que dije. Glucagón usted se lo va a dar cuando ya tiene síntomas neuroglucopénicos, donde ya usted va a tener una gente tirada en el piso, donde ya usted va a tener síntomas avanzados. Si el tigre está consciente, oral se le da hablar. Naturalmente, ¿para qué tú le vas a meter eso? Y tú le puedes dar una mentica, para que no caiga en ese gancho. Otra cosa, fíjense que los neurogénicos, fíjense, diaforesis, taquicardia, tremor, ansiedad, todos estos síntomas vienen ¿de dónde? Catecolaminas. No se preocupen, que lo vamos a ver más adelante eso. Porque recuérdense que en fármaco nos saltamos el asunto este de autonómico. Pero todo es, miren, cada vez que ustedes vean de que diaforesis, taquicardia, tremor, todo eso junto, y no sea un problema de tiroides, tienen que pensar en catecolaminas. Sobre todo si estamos hablando de hipoglicemia. Ustedes saben, hormonas de estrés, como dicen, de huido, hormonas de huido lucha. ¿Por qué eso es importante? Cada vez que usted tenga, aunque los beta bloqueadores están relativamente contraindicados en diabetes, no se preocupen que vamos a llegar ahí. Cada vez que usted tiene un paciente diabético con beta bloqueadores, estos síntomas iniciales van a estar enmascarados, porque si esto es a través de receptores estimulados por la parte simpatética, si usted está dando beta bloqueadores que inhibe esa parte, pues usted no va a sentir los síntomas. Tienen que tener cuidado con eso también. Ya. Cushing. Déjame ver, yo creo que sí. Ya ahí está. No tenemos mucho que hablar. Aquí sí hay algo. Aquí hay algunas cositas. Ese tema como que me ha dado brega, como... Cushing, pero Cushing es una de las cosas más fáciles de aquí. En la tabla de las pruebas. Eso, no, hombre. Sí, ese cuadro a mí... ¿Será porque tú no me lo has explicado? No, hombre, eso es, pero ese cuadro me ha dado brega a mí, como poder analizarlo así, como desmenuzarlo. ¿Tú sabes cuál es el truco? No analizarlo. Eso es lamentablemente es así. Y se lo digo desde ahora. Step 2 es eso. Eso es lo que ustedes van a ver, Step 2.
Ay, Dios mío, porque yo digo, pero como que no. Eso y ya, el estatueto y ya. Eso, ustedes van a ver muchas cosas así ya. Eso es, eso mucho, ya. Ay, ay, ay. Ay, Dios. Mucho flowchart. Pero ese es el truco de esto. El truco de esto es que no hay que buscar. Eso hay que aprendérselo así y saber qué hacer. Pero yo le voy a hablar un poquito. ¿Qué hace? ¿Cómo es la secuencia diagnóstica cuando usted sospecha? Miren, síndrome de Cushing. Cushing se divide en dos enfermedades. Se divide en enfermedad y en síndrome. Enfermedad dijimos que era cuando nosotros teníamos un adenoma de pituitaria productor de ACTH. Y síndrome dijimos que era cualquier otra patología o circunstancia que te dé los signos de Cushing, o sea, de enfermedad de Cushing, sin ser un adenoma de pituitaria. El ejemplo clásico, hipercortisolismo iatrogénico. Una persona que, por ejemplo, tiene alguna enfermedad autoinmune, Crohn's, ulcerative colitis, rheumatoid arthritis, lupus, que tú le das esteroide y le das tanto por mucho tiempo que lo mete en un Cushing. De eso es síndrome de Cushing. En pocas palabras, enfermedad, problema en la pituitaria, síndrome, cualquier otra cosa que te cause, que te mantenga los niveles de cortisol muy altos por mucho tiempo. Ya. Cushing, eso no hay que hablarlo. Aquí todo el mundo sabe lo que es Cushing. Cada vez que ustedes vean la llamada jiba de búfalo, eso es, si no me recuerdo en inglés, era como búfalo hump. Eso es fat tissue on the back of the neck. Sí. Deposición grasa en esta parte posterior, mírenlo aquí, wow, exagerado, pero eso, cada vez que ustedes vean eso, una gente ahí que tiene la cara en luna, que aparecen estrías como de embarazada, sobre todo, osteopenia, hiperglicemia, todo lo que ya nosotros sabemos que hace cortisol. Es psicosis. Todo lo que tiene que ver con cortisol. Todo lo que vimos, imagínense eso mismo, exagerado. Ya. Clásicamente lo que le van a poner es esto, quizá la jiba de búfalo, la hiperglicemia, las infecciones recurrentes, ustedes saben, cortisol, esteroides, inmunosupresores. Y ya. Yo no me encuentro que esto sea difícil de encontrar. Lo que es difícil es usted encontrar la causa. Que ahí vamos con esto. Pero sospechar Cushing no creo que sea muy difícil. No, yo sé identificarlo. Yo no tengo problema con eso. El problema es el manejo abajo, la tablita. Miren, como dijimos, fácil, todo el mundo encuentra Cushing. Lo difícil es encontrar la causa. Para usted encontrar la causa, usted sencillamente tiene que aprenderse esto de aquí. No hay otra manera, no hay más nada. No hay, lamentablemente con este tipo de tabla tampoco hay ningún tipo de lógica. No hay trucos, no hay nada. Lo que usted tiene que saberse es la secuencia. Ya ustedes saben que aquí ustedes vienen, como ustedes prefieran hacerlo, su image occlusion. Ustedes vienen aquí, me llega un lado ahí, pero no va a ser loco. Ustedes vienen aquí, agregar, vienen aquí, su image occlusion, le dan aquí a fit y vienen aquí y hacen esto. Por lo menos yo lo hago así. Ya. Ya, incluso a veces borro esto también. Digo, ACTH, eso tiene que ser Cushing. ¿Con qué comienzo, con qué termino? Y ya. Ya. Y eso, miren, con todo. Este que usted está viendo aquí fue el step 2 mío. Ya. Que sí es importante. Así hay algo que está relacionado con un poquito de, vamos a decir, lógica. Que es lo siguiente, miren. Hay alguna cosita que sí podemos mencionar. Que es por lo menos cómo tener una idea de si el problema está en la azotea, como dijimos, en la pituitaria, o si hay que buscar en otro sitio. Y es lo siguiente. Miren.
Lo primero es esto. Cada vez que usted sospeche de Cushing, usted tiene estas pruebas para hacer como el, vamos a decir, el screening. Para usted determinar si hay que buscar más. Eso es lo primero. Así de sencillo. Usted puede elegir cualquiera de esas tres. Regularmente le van a pedir una de esas. Y si se las ponen juntas, o sea, si le ponen de que A, B, C, por lo que yo le puedo decir ahora que esta no es, porque la sensibilidad de esta es malísima. Si la ponen a elegir entre cualquiera, entre las tres, yo quito de una vez también esta. ¿Por qué? Porque es difícil esta prueba. Es un tigre que cada vez que haga un chin de pipí tiene que hacerlo en una cosita ahí. Le dan como un tanquecito para que haga pipí. Entonces si hace un chin de pipí afuera, si cualquier cosa que pase ahí, ya la lectura está mal. El late night salivary cortisol es poco sensible, tiene poca sensibilidad, o sea, no es tan buena prueba. Esta es realmente la mejor prueba, pero es tediosa. Y cada vez que usted va en broma con un paciente, siempre y cuando no comprometa mucho la sensibilidad ni la especificidad de la prueba, usted busca lo que sea más conveniente. Entonces, si le ponen la 3, la mejor, o mejor dicho, como más factible es esta. Supresión de 1 miligramo de desametasona. Desametasona es un análogo de cortisol. Entonces, si usted da cortisol, ¿qué debería pasar con la ACTH? Si un tigre está tranquilo en su casa y de la nada agarra y se mete 1 miligramo de desametasona, ¿qué efecto debería tener esa desametasona en la ACTH? Normal. Suprimir la secreción. ¿Cómo? Suprimir la secreción de ACTH. Suprimir, porque ya nosotros sabemos que teníamos hipotálamo, hipófisis, adrenal. Y nosotros habíamos visto ya que el cortisol, o sea, los esteroides, dentro de eso está desametasona, suprimían la secreción de ACTH y CRH. Entonces, si yo a una persona salvajemente agarro y le doy 1 miligramo de desametasona, ¿qué debería pasar de manera normal? Que se suprima la ACTH. Eso es lo normal. Ahora, como estamos analizando un estado patológico, independientemente te dé la prueba elevada o baja, la ACTH, luego de dar desametasona, hay que seguir buscando, porque ya esto se hace al que tiene Cushing. O sea, ya tú tienes una patología establecida, tú lo que estás buscando es causa. Ahora, si tú das la desametasona y la ACTH baja, ¿qué significa eso? Que hay integridad en el eje está respondiendo. Y si el eje está respondiendo, entonces el problema no está en el eje. Eso es lo que te dice eso. Tú diste desametasona y bajó la ACTH, pues entonces el eje está bien. Eso te dice que el eje sigue con su funcionamiento fisiológico. Te respondió bien, ¿verdad? Entonces, tú comienzas a buscar fuera del eje. A eso se refiere con causas exógenas. O sea, exógenas fuera de esto. Tú no buscas ya pituitaria, tú no buscas un problema central. Tú o le están metiendo esteroides por otro lado como medicamento, o hay un tumor en la adrenal. Un tumor que naturalmente es independiente, que no tiene que ver con ACTH. Un tumor autónomo, como hablamos en hiperparatiroidismo primario o en adenoma de tiroides. Bien. Sí, ya estoy como llegando ya. Esto es sencillamente saber por dónde buscar. Ahora, tú tienes un paciente con Cushing, tú le metiste su desametasona y la ACTH sigue elevada, pues entonces eso es una respuesta que te dice que hay un problema con el ciclo de regulación, que hay un problema aquí. Entonces tú comienzas a buscar en dos sitios. Tú dices, ven acá,
Si yo tengo un síndrome de Cushing y aún yo tratando de suprimir la ACTH está elevada, entonces un Cushing que es dependiente de ACTH. Y lo que estamos viendo, y decimos eso porque ya sabemos que lo que sea que esté causando el Cushing, esa ACTH no me está siguiendo la regulación fisiológica. Entonces, luego de que yo determino de que esa ACTH está elevada, de que está fuera de la regulación normal, entonces yo tengo que determinar exactamente dónde está el problema. Lo que regularmente se hace después es que se da aquí, esto es un low dose dexamethasone. Luego yo puedo dar un high dose dexamethasone suppression test. Si yo veo que yo con una dosis elevada de dexametasona se suprime la ACTH, o sea, tengo una respuesta fisiológica, significa que el problema está aquí. Porque ¿quién es que me responde a mí? A la dosis de dexametasona, el eje, o sea, hipotálamo, hipófisis. Si se suprimió con una dosis elevada, busco entonces aquí. Hubo una respuesta fisiológica, pero a una dosis más alta. Si me dio así, tuvo una... Ya yo sospecho de que el problema es central, pues naturalmente, ¿qué es lo que voy a hacer? Ir a buscar mi problema aquí arriba, ir a buscar mi tumor aquí arriba, secretor de ACTH. Ahora, di una dosis elevada y como quiera, la ACTH está elevada, entonces eso me indica que se está produciendo ACTH en un sitio fuera de este eje. ¿Dónde busco? Principalmente en los pulmones. ¿Se acuerdan de las células del cáncer pulmonar de células pequeñas? Small cell carcinoma. Que dijimos que ese tenía la característica de producir hormonas, ACTH, una de ellas. Entonces busque su pulmón en los pulmones. Sobre todo si una persona que fuma. Entonces ahí el tumor del pulmón está produciendo ACTH y esa ACTH está causando que la corteza adrenal secrete constantemente cortisol. Y ya nosotros sabemos que hipercortisolemia crónica te causa Cushing. Entonces es un Cushing secundario a un tumor de pulmón. Eso es lo que se llama síndrome paraneoplásico. Bien. Ok, esa parte era lo que yo realmente Lo que esto te dice, no entendía. Lo que esto te indica es para dónde tú vas a buscar. Entonces, miren, fíjense, aquí ustedes tienen sencillamente, como mencioné, dos tipos de pruebas. Las dos te hacen lo mismo. Sencillamente tienen hallazgos diferentes. Con dexametasona tú buscas supresión. Hay supresión, pues el eje está funcionando. Busque su pituitaria, que tiene que haber un problema por ahí. ¿Por qué yo digo que hay un problema en la pituitaria? Porque no se me suprimió con una dosis baja, pero sí con una dosis alta. Entonces el problema está aquí. Ahora, no se me suprimió con una dosis baja, ni se me suprimió con una dosis alta, pero la ACTH está elevada. Entonces tengo que buscar un tumor secretor de ACTH, un tumor salvaje por ahí que está secretando ACTH. Y como es un tumor que no tiene que ver con esto, no se rige por estos lineamientos fisiológicos. Por eso tú de toda esa metasona del mundo nunca se va a suprimir. La otra prueba que se puede hacer es la CRH Stimulation Test. Ya ustedes saben que en el hipotálamo es donde se produce CRH. ¿Qué sucede? Si usted da CRH a una persona que tiene la ACTH ya elevada y usted ve que luego de usted dar la CRH hay una respuesta nuevamente fisiológica, la CRH aumenta ACTH, ACTH cortisol. Si usted da CRH y ocurre eso, lo normal, entonces busquen su pituitaria, que el problema está ahí. Ahora lo mismo, si usted da la CRH y no ve respuesta fisiológica, pues no busquen la azotea, busquen otro sitio. Fíjense, lo único que nosotros estamos haciendo aquí es aprovechando los conceptos fisiológicos para saber dónde buscar. Siempre que usted tenga una respuesta fisiológica, busque en su centro
de regulación, en este caso hipófisis regularmente, un adenoma de hipófisis. Si usted ve que no está recibiendo la respuesta fisiológica que debería, pues no busque en el centro fisiológico, busque un tumor por ahí. Esto es sencillamente para saber, como le dije, dónde usted va a buscar el problema. O sobre quién usted va a sospechar que está causando el problema de base. ¿Entienden? Y este cuadro es sumamente importante porque es lo que usted le va a decir. Lo primero es que es lo que lo va a guiar a usted entre cuáles son la serie de pruebas que usted tiene que hacer dependiendo de los hallazgos que encuentre. Y segundo es lo que le va a decir el diagnóstico al final, porque le va a dirigir a donde usted tiene que buscar el problema. Entonces eso que usted está viendo ahí es esencial para Cushing. Sin eso usted nunca va a encontrar cuál es la causa de Cushing. Entonces eso hay que aprendérselo de arriba a abajo, como un Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque ustedes le van a poner un Cushing y le van a poner a buscar dónde está el problema. Y si usted no se sabe esta secuencia, no va a llegar nunca. Porque esa pregunta va a estar dirigida a que usted sepa qué secuencia de hacer. Regularmente, ¿qué es lo que ustedes le van a pedir? Ah, mire, este tipo tiene Cushing. Lo que le puede preguntar, ¿cuál es el primer paso? Y ya yo le dije, o le van a poner una de las pruebas, o si le ponen en elegir entre las pruebas, ya yo le hablé de cuáles son las limitaciones que tiene cada una y cuál usted debe elegir. Entonces usted tiene que saber cuál es el primer paso, o le van a decir, se procedió haciendo una de estas pruebas y le van a decir cómo estaba la CTH, si baja o elevada. Y ahí entonces le van a preguntar a usted cómo proseguimos. Y a veces son preguntas vinculadas a lo que ustedes visto, que una depende de otra. Vamos a suponer que te dicen, no, mira, que este paciente llegó con un probable síndrome de Cushing. Nosotros le hicimos una supresión de desametasona overnight y encontramos que la CTH seguía elevada. ¿Cuál es el siguiente paso? Ah, bueno, podemos hacer o tratar una supresión de desametasona o hacer una prueba de estimulación de CRH. Ah, ok, entonces la otra pregunta que te sale te dice, encontramos que se hizo la prueba de supresión de desametasona de alta dosis y que no hubo, y que la ACTH siguió elevada. Entonces, ¿cuál es el próximo paso a seguir? Hacer un CT en el pecho a buscar el cáncer de pulmón. No hay nada en el pulmón. Bueno, para buscar el adenoma en buscar alguna tumoración por ahí que se salga de la regulación normal. ¿Ya? Entonces esto es lo que lo guía a ustedes de eso. Y tienen que saberse esto, como le dije, de arriba abajo, porque si no, no van a responder Cushing. Van a saber que el tigre tiene Cushing, pero no van a saber qué hacer. Esto es lo que le dice a ustedes qué usted puede hacer para saber cuál es la causa. Fíjense que estas dos están en el mismo nivel, porque es que cuando usted se encuentra con un tumor donde no tiene inhibición del eje normal, o sea que el ACTH se mantiene elevado independientemente de lo que usted haga, usted ya cuando llega aquí puede elegir entre esta prueba y esta prueba. Los dos te dan lo mismo, te dan el mismo hallazgo. Son sencillamente pruebas diferentes, pero puedes utilizar cualquiera. No es que tú tienes que decidir si te va por aquí o por aquí, no. Aquí tú eliges cualquiera de las dos. Las dos, como ustedes ven, te dicen lo mismo con hallazgos diferentes, pero te llevan al mismo sitio. Fíjense que miren, aquí, busquen la pituitaria. Aquí, miren, busquen su cáncer por ahí. Estoy diciendo cáncer refiriéndome al pulmón, que es lo más común, pero también podemos tener adenomas, como mencioné, tumores en otras áreas. De esos tumores salvajes raros que aparecen por ahí, secretores. Entonces estamos un poquito más claros con esto. Usted es duro, amigo mío, sí. No, yo lo que hice fue leer esto, creo que tú hagas. Desglosarlo como yo no lo pude desglosar, porque yo me sentaba a mirarle y yo decía, pero ¿y qué es esto? No, yo entiendo. Esa es una de las cosas por las cuales yo le he comentado que es importante, que me parece a mí importante coger tutorías, porque es que naturalmente ustedes llegarían a entender esto con el tiempo, pero el tiempo que hay que dedicarle y la huella que hay que darse, uno como figuring,
cómo meterle a esto, o cuál es la importancia de la secuencia, o entendiendo por qué hay que hacerlo así, es un asunto, es un tiempo que se ahorran acá, porque ya uno cogió esa lucha. Y le digo de apertura, eso que ustedes están viendo aquí en todos los temas es el Ay, Dios mío. Sí, pero eso de cierta manera lo hace un poquito más simple porque uno no hay que hacer mucha ciencia, eso es saber cosas. Nosotros habíamos hablado del síndrome de Sheehan y demás. Miren, hay algo interesante con esto, con el síndrome de Nelson. ¿Qué sucede? Ya nosotros hemos visto los conceptos ya entendemos cómo responden algunos tejidos, sobre todo glándulas, cuando están en constante estimulación. ¿Qué sucede? A veces tú puedes tener lo siguiente. Vamos a poner aquí esto, ok, esto. Yo nunca me acuerdo cuál es piramidal y cuál es el otro, pero vamos a imaginarnos que es así. Yo sé que uno es piramidal y el otro no es piramidal. Vamos a suponer lo siguiente. Imagínense algo. Vamos a decir que tú tienes una persona que tiene un síndrome de Cushing. ¿Ven? Y se determinó que el síndrome de Cushing que esta persona tiene es porque tiene aquí en esta adrenal y en esta adrenal tienen dos tumores secretores de cortisol. Más adelante vamos a hablar de ese tratamiento, metirapona, ketoconazol. Hay varios tratamientos para este tipo de casos, donde tú inhibes directamente la síntesis de cortisol. Imagínense que ustedes tienen este caso, ustedes le dan los tratamientos médicos y no funciona. No funciona. ¿Qué es lo que sigue entonces? Cirugía. Usted agarra y quita esta glándula, la remueve. Quita esta glándula. Quita esta glándula. Quirúrgicamente, ¿verdad? Usted la quitó. Ya, quitó el problema. Ahora la persona ya no tiene Cushing. Ahora, ¿cuál es el problema? Si usted quita las adrenales, no se secreta cortisol. Si no se secreta cortisol, ¿qué pasa con el eje regulador? Hipotálamo, hipófisis, adrenal. Si usted quita las adrenales, ¿qué pasa con el hipotálamo y con la hipófisis? Dejan de tener el estímulo negativo para... Dejan de tener el estímulo de inhibición del cortisol. Ya no hay cortisol, usted quitó la adrenal. ¿Qué significa eso? Que aquí ahora se va a secretar toda la CRH y toda la ACTH del mundo constantemente. Y ya nosotros sabemos cuáles son los problemas de esto. Una estimulación constante de secreción es igual a hiperplasia. Y una hiperplasia es igual a crecimiento del tejido. Y un crecimiento del tejido a lo que nosotros llamamos tumor. Entonces el síndrome de Nelson es un tumor productor de ACTH secundario a usted quitar las dos adrenales. Porque usted quitó el cortisol que inhibía eso. Y ahora eso está 24/7 tirando ACTH. Y ya nosotros sabemos que cuando se sintetiza, que nosotros tenemos la POMP, propiomelaanocortina, que la propiomelaanocortina cuando se divide sale la ACTH y sale la MSH. Entonces si constantemente yo estoy necesitando ACTH, estoy sintetizando, para poder sintetizar esa ACTH necesito propiomelaanocortina. Entonces con esta disregulación que tengo constantemente, como dije, estoy mandando a que se sintetice ACTH. Y de la misma manera estoy estimulando a que se secrete MSH. Y ya ustedes saben lo que hace MSH. Darkening de los palms, principalmente soles, de la piel,
de las mucosas, como vimos en la enfermedad de Addison o en las insuficiencias adrenales. Pues ya, es como un síndrome interesante, donde tú quitas un tumor y desarrollas otro, secundario a no tener la inhibición. Y ya ustedes saben, cuando hablamos de prolactinoma, ¿qué dijimos? Por arriba de la pituitaria pasa el quiasma óptico. Entonces, si aquí te comienza grande esta glándula, comienza a comprimir el quiasma. Entonces va a tener hemianopsia bitemporal. temporal hemianopsia, problemas visuales. Puede desarrollar dolores de cabeza porque usted está aumentando contenido dentro de la cavidad craneana, hipertensión intracraniana, papiledema, la hiperpigmentación, por lo que mencioné anteriormente. Entonces usted tiene una historia de un bilateral adrenectomy y tiene que pensar en síndrome de Nelson, ¿ya? Eso es lo que también nos ayuda a nosotros a entender la complejidad de estos sistemas, que no es tan fácil de que usted quita una cosa y ya. Bueno, usted quita una, pues usualmente pasan otras cosas que son importantes. Entonces, ¿estamos claros con eso? ¿Entendieron qué es el síndrome de Nelson? Sí. Bien. Déjame ver. Mira, mañana vamos a hablar de adrenal insufficiency, yo hablando de Addison. Mira, este no es Opsoclonus myoclonus. Es el mismo, míralo aquí. Este es interesante. Opsoclonus myoclonus syndrome. Feocromocitoma. Ya estamos llegando a lo chulo. Ay, Dios mío, míralo aquí. Yo le digo a ustedes que sí va a llegar. Esto hay que aprendérselo como un Padre Nuestro que está en los cielos. Los men, que lo mencionamos en estos días. Y ya, miren, salimos de esto. Salimos endocrino por fin. Nada, señores, mañana seguimos derecho. Ya ustedes saben que los flowchart hay que ponerle mucha atención. Yo no sé cómo ustedes lo van a hacer, pero los men tienen que venir con eso en el caco. Esta es una de las pocas cosas que yo me sé de memoria full, porque hay que sabérsela así, porque si no, miren, ustedes nunca le van a llegar a los men. Los men, esos son de la patología que posiblemente sean más frecuentes y que tienen más... No son difíciles de encontrar, yo me lo encuentro fácil ahora mismo, pero son cosas... es como que... Hacer las asociaciones, creo que es constante. Cada vez que ustedes vean esas asociaciones, miren, eso es ya, son puntos regalados, pero antes de eso da brega. Porque son manifestaciones como que parecen muy distantes. De que, ven acá, un tigre con hipertensión, con familial history de medullary thyroid cancer, ¿qué tiene que ver eso? Eso es Mendó. Ya yo sé que es Mendó. Pero en fin, entonces tienen que ponerme mucha atención a los men. Esencial para mí esto de endocrino, esto es súper extremadamente high yield. Aparte de que son puntos regalados, los men no se quedan. Y nada, señores, metan manos, revisen por favor. Si tienen dudas, preguntas, revisen esto bien, que como les dije, las cositas se complican un poquito más, porque después entramos a renal, y en renal vamos a ver todo lo que hemos visto. Vamos a ver endocrino mezclado con cardio y un chin más. Jordano, después de aquí vamos a gastro o vamos a renal. Derechito. No, vamos derechito gastro. Nada más para revisar esas hormonas. Ya cuando avancemos de ir para adelante, todo está feliz. Derechito. También hay yo iba a pasar a renal, pero una de las razones por las cuales he decidido mejor continuar es que yo entiendo que hay algunos de los conceptos que hemos visto aquí en endocrino requieren, aparte de estudiar, también requieren como un tiempecito, como que uno integre la vida, el universo, y como dicen por ahí, que uno madure el conocimiento. Entonces vamos a coger un descansito, por así decirlo, en gastro, y ahí entonces entramos a renal. Por eso le estoy insistiendo en que me revisen bien los temas, cualquier duda que tengan, para eso, para que vayamos bien cuando entremos ya full renal, perdón. Entonces todo chévere, nítido. Otra cosa que le estaba diciendo a Rosana ahorita en la tarde
Para mí, como yo le he dicho, por si acaso, yo sé que a veces yo puedo ser bien, pero yo sé que yo lo presiono mucho y eso. A veces, no es que yo no crea que usted está haciendo su trabajo o que no me están rindiendo, realmente sí, lo que pasa es que naturalmente, si a uno no le exigen, uno a veces no desarrolla la necesidad como de seguir avanzando, se queda. Y como yo le dije, realmente, hablándolo de manera directa, lo están haciendo bien, pero para poder resolver no es suficiente todavía. Y eso se lo digo porque a veces yo entiendo que se puede malinterpretar como, coño, él un día dice que uno está bien y el otro día dice que qué sé yo. No es contradiciéndome, ni es para bajarle los ánimos, sino que, como le dije, creo o considero, ustedes me pueden arreglar, que si dejo de exigirles, lo que me pueden es disminuir la marcha, y no estamos en nada. Porque como le dije, esto es en incremento y esa es la naturaleza también del proceso. Así que eso, cualquier cosa, me avisan, me dejan saber. Mañana acabamos entonces con endocrino. ¿Mañana es qué? Viernes, No, gracias. pero usted también. Yo decía, bueno, vamos a dar una introducción de gastro, pero no está bien. Ustedes ahí van a tener el fin para chequear bien, para revisar bien su endocrino y entrar en su gastro tranquilamente, ¿no? Está bien. Entonces una pregunta, como ¿qué tiempo uno se toma en gastro? El tema